Hola a todos. ¿Cómo les parece? Soy el observador silencioso y hoy les traigo este impactante misterio que les dejará atónitos como a mí. Por eso activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas ni un renglón de este tema. Imagínense, en las montañas oscuras de Tierra Alta, Córdoba, el silencio de la madrugada fue roto por un enfrentamiento que dejó un muerto. Pero no era cualquier muerto. Se trataba de Elber Pérez Fernández, un hombre de 33 años, que alguna vez vistió con orgullo el uniforme del Ejército Nacional y ahora caía, irónicamente, bajo las balas de esa misma institución. La noticia estremeció al país porque no se trataba solo de un cabecilla del Clan del Golfo. Era un soldado que había cambiado de bando, un hombre que conocía de cerca la disciplina militar y que, de repente, se convirtió en el enemigo que juró combatir. Su caída no fue vista como un simple operativo, sino como un oscuro recordatorio de las lealtades rotas y de cómo la guerra en 1900 Colombia convierte a algunos héroes en villanos y a algunos patriotas en fantasmas de la traición. El ejército informó con orgullo que había dado un golpe certero contra el Clan del Golfo, pero lo que nadie se atrevió a decir en voz alta era lo que se escondía detrás de ese cadáver. Elber Pérez Fernández no era un criminal común. En 2016 había hecho parte de las fuerzas militares. Conocía sus códigos, sus estrategias, sus rutinas. Y ese conocimiento ahora estaba en manos del enemigo. Como un hombre que juró defender la patria terminó empuñando un fusil en contra de ella. Las autoridades hablan de reclutamiento y promesas fáciles, pero la comunidad susurra que hay algo más oscuro. Un exsoldado con secretos del Estado, convertido en un peón de la guerra criminal. La pregunta inquietante que flota es si su caída fue una casualidad, en medio de un operativo, o si alguien lo entregó, porque sabía demasiado. Al final, lo que parecía una simple operación militar abrió un abismo de dudas. ¿Estamos ante un caso de traición personal, o ante una conspiración que alguien quiere enterrar en el monte de Tierra Alta? El operativo militar ocurrió en un rincón escondido entre las veredas, la Esmeralda y el Manso, una zona donde la selva se mezcla con el miedo y donde el Estado parece presente solo cuando suenan los fusiles. Los habitantes despertaron con el eco de los disparos, sin saber que entre los caídos estaba alguien que alguna vez había vestido el mismo uniforme que ahora lo perseguía. El hallazgo de su cuerpo junto a un fusil 7.62, un chaleco y brazaletes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, dejó una estampa aterradora. El retrato de un hombre que cruzó la línea invisible entre soldado y criminal. En los pasillos del poder lo llamaron un duro golpe al Clan del Golfo, pero en la calle la gente se preguntaba, ¿cómo alguien tan cercano al ejército había terminado del otro lado? ¿Se trataba de una debilidad personal, de un engaño, o de una estrategia más grande que nadie quiere contar? Lo cierto es que esa escena, con casquillos regados y silencio en la selva, parecía más que una victoria, parecía un mensaje, un aviso sombrío de que las fronteras entre el bien y el mal en Colombia son cada vez más difusas. El impacto de la noticia no tardó en recorrer Tierra Alta y Planeta Rica, donde Elber Pérez había vivido. Para muchos vecinos fue un golpe imposible de procesar. El mismo joven que alguna vez marchó con botas limpias y uniforme impecable, jurando defender la patria, ahora aparecía señalado como un cabecilla de la subestructura. Fernando Oquendo Estrada, del Clan del Golfo. ¿Qué ocurrió en esos años de silencio desde que dejó el ejército? ¿Quién lo convenció de cambiar de bandera? Las autoridades hablan de presión de grupos armados, de tentaciones económicas imposibles de rechazar, pero en la comunidad las versiones son distintas. Algunos aseguran que fue visto en reuniones secretas con hombres, armados mucho antes de su retiro, como si su destino ya estuviera marcado. Otros creen que fue víctima de la desilusión, que al salir de las fuerzas militares se sintió abandonado y traicionado, convirtiéndose en presa fácil del crimen. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este caso expone un vacío aterrador.
cuando los hombres del Estado cambian de bando. La frontera entre héroe y villano se hace polvo, y el pueblo queda atrapado en la sombra de la incertidumbre. El arsenal incautado en la operación hablaba por sí solo. Un fusil calibre 7.62 con más de 130 cartuchos, un chaleco antibalas, proveedores y hasta un brazalete marcado con las siglas del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. No era el botín de un criminal improvisado, sino el equipo de un hombre entrenado, que sabía cómo moverse en la guerra. Para el ejército, estos objetos fueron presentados como prueba de una victoria. Para los analistas, eran la confirmación de algo mucho más perturbador, que un exmilitar con acceso a información y disciplina había pasado a fortalecer las filas del clan del Golfo. ¿Cuántos como él se esconden en la sombra, listos para desertar hacia el lado oscuro? Lo que más inquieta es la facilidad con la que estos hombres parecen desaparecer del radar del Estado y reaparecer convertidos en amenazas mortales. En la escena del operativo, la selva guardaba silencio, como si los árboles hubieran sido testigos de una traición que nadie quiso prevenir. Y la sensación que quedó flotando es clara. Esta no fue solo la caída de un cabecilla, fue la exposición brutal de un enemigo creado desde dentro. Pero lo que más estremece no es el arsenal hallado, sino las preguntas que quedaron en el aire. ¿Cómo un exsoldado formado para defender la patria termina empuñando las armas contra los mismos hombres con los que alguna vez marchó? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién le ofreció dinero, poder o venganza? La comunidad de Tierra Alta no lo entiende, pero lo comenta en susurros. Alguien de adentro tuvo que abrirle la puerta al mundo criminal. Y si Pérez Fernández lo hizo, ¿cuántos más lo están haciendo en silencio? El ejército, en sus comunicados, habla de un golpe contundente, pero detrás de esa versión oficial se esconde el eco de la desconfianza. La selva cordobesa, escenario eterno de traiciones, parece tragarse las respuestas. Mientras la gente, aterrada, piensa que este caso no es aislado, sino la punta del iceberg de un mal mucho más profundo. Porque lo más inquietante de este caso es la sombra de la complicidad. ¿Acaso Pérez Fernández fue un lobo solitario que se deslizó hacia el clan del Golfo, o alguien dentro de las filas sabía de sus movimientos y prefirió callar? Los rumores hablan de deserciones encubiertas, de mandos medios que miran hacia otro lado para no quedar marcados, de una red silenciosa que conecta a exmilitares con el crimen organizado. En Tierra Alta, los campesinos aseguran que vieron a Pérez moverse con confianza, como si conociera de antemano los caminos y los puestos de control que debía evitar. Eso no lo aprende cualquiera, eso lo sabe alguien entrenado desde dentro. Y en ese silencio, en esa sospecha, se esconde una verdad aún más peligrosa, que no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno creciente que erosiona la seguridad nacional desde las entrañas mismas del ejército, una verdad que muchos prefieren ocultar, pero que tarde o temprano saldrá. El golpe para la comunidad fue demoledor. En los caseríos cercanos, la noticia corrió como pólvora. El hombre que alguna vez vistió el uniforme del ejército ahora había caído como un enemigo de la nación. Para muchos habitantes, esta revelación es más aterradora que el combate mismo, porque si quienes juraron protegerlo se convierten en verdugos, ¿a quién le queda el pueblo para confiar su vida? En las tiendas, en los caminos, en los cafetales las voces se alzan con temor. ¿Cuántos exmilitares caminan hoy como lobos disfrazados de campesinos? Los niños, al escuchar a los mayores, preguntan si los soldados que ven en las carreteras también podrían un día volverse en su contra. Y esa duda, esa grieta de desconfianza, es la que más hiere, porque el enemigo ya no está solamente en la selva o en la montaña. Ahora puede estar en la memoria de un vecino que un día fue héroe y otro día se transformó en monstruo. Y es aquí donde nace la sospecha más perturbadora. Y si no se trata de un simple desertor, sino de una estrategia silenciosa del clan del Golfo para infiltrar a las fuerzas armadas desde adentro. La idea parece sacada de un guión de terror,
pero cobra fuerza con cada nuevo caso de exmilitares que aparecen en las filas de los grupos ilegales. ¿Acaso el enemigo está sembrando semillas en los mismos cuarteles del Estado? Los analistas advierten que no es casualidad, que estos hombres no solo aportan entrenamiento militar, sino información clave sobre operativos, rutinas y debilidades. Una infiltración así no solo fortalece al crimen, sino que convierte cada operativo en un riesgo de emboscada. La pregunta arde como pólvora. ¿Cuántos más están encubiertos, esperando la orden para traicionar? La guerra ya no se libra solo en la selva, sino en las sombras de los propios pasillos del poder militar. Y esa es la herida que más duele. Porque si el enemigo se esconde entre los que juraron defender, la confianza se convierte en un fantasma imposible de recuperar. La historia de Elber Pérez Fernández no termina con su abatimiento en Tierra Alta. Al contrario, parece ser solo el prólogo de un capítulo oscuro que aún no se ha escrito. Su caída deja más dudas que certezas. ¿Cuántos más están listos para seguir su camino? ¿Qué secreto se llevó a la tumba? ¿Y quién o quiénes lo protegieron mientras estuvo vivo? Las autoridades hablan de un triunfo, pero el silencio que queda en la selva es más fuerte que cualquier comunicado oficial. Porque cuando un soldado cambia la bandera de la patria por el brazalete del crimen, no muere solo un hombre, se quiebra la confianza en todo un sistema. Y esa grieta es la que hoy se abre paso como una herida en Córdoba y en Colombia entera. La pregunta final es inevitable, casi inquietante. ¿Fue un traidor más que cayó? ¿O el aviso de que el verdadero enemigo ya está infiltrado en el corazón mismo del ejército? Lo cierto es que la selva aún guarda secretos, y este apenas fue uno de ellos.